El pastor Aurelio Bermeo golpeó suavemente la tapa de su Biblia con la palma abierta antes de hablar, un gesto que repetiría varias veces esa noche en Cali, cada vez que quisiera enfatizar su punto central. Padre Toro, voy a ser directo esta noche, sin rodeos. La palabra Trinidad no aparece ni una sola vez en toda la Biblia, ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo. Ustedes construyeron toda una doctrina central, el corazón mismo de su teología, sobre una palabra que ningún apóstol escribió jamás, que Jesús mismo nunca pronunció. Eso jamás aparece en las Escrituras. Y punto. Si algo tan fundamental como la propia naturaleza de Dios no está explícitamente escrito con ese nombre en el texto sagrado, ustedes están enseñando filosofía humana disfrazada de revelación divina. El padre Luis Toro escuchó esa afirmación completa antes de responder, con la calma de quien ha escuchado esa objeción específica muchas veces antes, pero decidido a examinarla con todo el rigor que merecía. Pastor Bermeo, tiene usted razón en un dato textual muy concreto. La palabra Trinidad, como tal, no aparece escrita en ningún versículo de la Biblia. Eso es completamente cierto y no lo voy a negar. Pero antes de continuar, quiero preguntarle algo. ¿La palabra Biblia aparece en la Biblia? ¿La palabra monoteísmo aparece en algún versículo del Antiguo Testamento? ¿La palabra encarnación aparece literalmente en el Nuevo Testamento? Bermeo respondió con cierta cautela. Esas son palabras técnicas posteriores para describir conceptos que sí están presentes en el texto, Padre Toro. Exactamente, esa es mi respuesta también sobre la palabra Trinidad, respondió el padre Luis. Es una palabra técnica, desarrollada posteriormente para nombrar con precisión algo que está presente de manera consistente y verificable a lo largo de toda la Escritura. Y esta noche vamos a examinar 10 pasajes concretos, uno por uno, que muestran ese contenido presente desde el propio Génesis. Un segundo pastor presente esa noche, Osiel Manrique, intervino con firmeza. Adelante, Padre Toro, pero le advierto que cada texto que usted presente, nosotros lo vamos a examinar con el mismo rigor que usted exige de nosotros. Así debe ser, Pastor Manrique. Empecemos entonces por el primer pasaje, Génesis 1, versículo 26. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Hagamos nuestra imagen, nuestra semejanza. Plural. El propio primer capítulo del primer libro de la Biblia, escrito por Moisés bajo inspiración divina, según la propia tradición judía y cristiana, registra a Dios hablando de sí mismo en plural, en el momento mismo de crear al ser humano. Bermeo respondió con rapidez, evidentemente preparado para esa objeción específica. Padre Toro, eso es lo que se llama plural majestático, un recurso lingüístico hebreo donde un rey o una figura de autoridad habla de sí misma en plural por majestad, no porque literalmente sean varias personas. Los propios rabinos judíos han explicado ese texto de esa manera durante siglos. Esa interpretación existe, Pastor Bermeo, y merece respuesta directa, respondió el padre Luis. Pero el plural majestático, como recurso lingüístico verificable en hebreo, no aparece documentado en ningún otro lugar del propio Antiguo Testamento aplicado a Dios de esa manera específica. Es una categoría gramatical que en realidad se desarrolla más tarde en otros idiomas, particularmente en contextos monárquicos europeos posteriores, no un patrón hebreo bíblico verificable de manera consistente. Y hay algo más que complica esa lectura. El propio versículo 27, inmediatamente después, dice, «Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó». Ahí el verbo cambia a singular.
Si fuera simplemente plural, majestático, estilístico, esperaríamos consistencia gramatical completa, no ese cambio deliberado entre plural en la deliberación y singular en la acción creadora. Manrique presentó un nuevo argumento. Padre Toro, vayamos al segundo pasaje entonces, porque uno solo no prueba nada definitivo. Perfecto, avancemos. Segundo pasaje. Génesis 18, versículos 1 al 3. Se le apareció Jehová a Abraham, y él estaba sentado a la puerta de su tienda. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos. Fíjense en la estructura exacta de ese pasaje. El texto dice que se le apareció Jehová, singular, y en el mismo aliento describe a 3 varones presentes. Abraham se dirige a ellos, en el versículo 3, usando la forma singular Señor en hebreo, Adonai, aunque son 3 figuras las que tiene delante. Bermeo respondió con firmeza, Padre Toro, esos son simplemente 3 ángeles enviados por Dios, no una manifestación trinitaria de la propia divinidad. El propio capítulo 19 describe a 2 de esos mismos varones llegando a Sodoma identificados explícitamente como ángeles. Esa es exactamente la complejidad que este texto presenta, Pastor Bermeo, y por eso lo incluyo entre los 10, respondió el Padre Luis. Usted tiene razón en que 2 de ellos son identificados como ángeles en el capítulo siguiente. Pero el propio texto de Génesis 18 identifica explícitamente al conjunto inicial como Jehová mismo apareciéndose a Abraham, y la tradición patrística cristiana más temprana, incluyendo a Justino Mártir en el siglo II y a Agustín en el siglo IV, interpretó consistentemente esa escena como una teofanía donde la presencia divina se manifiesta acompañada de figuras angélicas, sin que eso elimine la aparición de Jehová mismo en el centro de la escena. El tercer pastor presente esa noche, Ezequiel Torralba, intervino por primera vez. Padre Toro, sigamos avanzando, porque hasta ahora presenta interpretaciones posibles, no pruebas concluyentes. Tercer pasaje entonces, Pastor Torralba. Isaías 6, versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Fíjense en la estructura gramatical exacta. El Señor habla en primera persona singular, ¿a quién enviaré? Y en la misma frase cambia a primera persona plural, ¿quién irá por nosotros? Ese cambio deliberado dentro de una sola oración, pronunciada por la misma voz divina, en uno de los textos proféticos más solemnes de todo el Antiguo Testamento, la propia visión del trono celestial que inaugura el ministerio de Isaías, resulta genuinamente difícil de explicar como simple estilo literario casual. Torralba respondió con cautela. Padre Toro, podría interpretarse como Dios hablando junto a su corte celestial de ángeles, incluyéndolos en ese nosotros sin que eso implique pluralidad interna en la propia naturaleza divina. Esa lectura es posible, Pastor Torralba, y la reconozco como tal, respondió el Padre Luis. Pero fíjese en algo que complica esa interpretación. Los ángeles, en toda la teología bíblica consistente, son criaturas, seres creados que sirven a Dios, nunca copartícipes de la propia acción salvífica que Dios mismo realiza. Si el nosotros incluyera simplemente a la corte angélica, estaríamos atribuyendo a criaturas una participación en la propia decisión soberana de enviar al profeta, algo que ningún otro texto del Antiguo Testamento sugiere respecto a los ángeles. El pastor Bermeo retomó la palabra. Cuarto pasaje, Padre Toro, si es que tiene más. Cuarto pasaje, Salmo 2, versículo 7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Ese salmo,
atribuido tradicionalmente a David, describe a una segunda persona distinta de Jehová, llamada explícitamente Hijo, a quien Jehová mismo se dirige en un diálogo directo. El propio Nuevo Testamento, en Hebreos 1, versículo 5, cita explícitamente este mismo salmo, aplicándolo directamente a Jesucristo, estableciendo una continuidad interpretativa temprana entre este texto veterotestamentario y la propia filiación divina de Cristo. Manrique respondió con firmeza: Padre Toro, ese salmo describe la relación entre Dios y el rey davídico ungido, en sentido metafórico de adopción real, no necesariamente filiación eterna ontológica. Los propios reyes de Israel eran llamados hijos de Dios en sentido figurado. Esa objeción merece respuesta directa, Pastor Manrique, dijo el padre Luis. Es cierto que los reyes davídicos recibían ese título en sentido figurado de adopción real, según 2 de Samuel 7. Pero fíjese en la frase específica: yo te engendré hoy. Engendrar es un verbo que describe origen genético, no simplemente adopción legal. Y el propio Salmo 2, versículo 12, termina con la instrucción besada al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Es el lenguaje de confianza salvífica, dirigida directamente al Hijo, con consecuencias de perdición eterna para quien lo rechace, excede considerablemente lo que cualquier rey davídico humano podría reclamar legítimamente para sí mismo. Torralba presentó el siguiente desafío. Quinto pasaje, Padre Toro. Quinto pasaje, Proverbios 8, versículos 22 al 30. La sabiduría personificada habla en primera persona. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eterna soy desde el principio, desde antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada. Y en el versículo 30, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Ese pasaje describe una figura preexistente a la propia creación, presente junto a Dios en el acto creador mismo, distinta de Dios, pero eternamente unida a Él. Bermeo respondió con precisión: Padre Toro, eso es claramente personificación poética de un atributo divino, la sabiduría de Dios, no una segunda persona real dentro de la divinidad. Es el mismo recurso literario que encontramos cuando la justicia o la misericordia son personificadas en otros pasajes poéticos del Antiguo Testamento. Esa es la interpretación estándar dentro de la exégesis judía, Pastor Bermeo, y la reconozco con toda honestidad, respondió el padre Luis. Pero quiero que consideremos algo. El propio Nuevo Testamento, en 1 Corintios 1, versículo 24, describe explícitamente a Cristo como sabiduría de Dios, y Colosenses 1, versículos 15 al 17, aplica a Cristo prácticamente el mismo lenguaje de preexistencia y de participación en la obra creadora que encontramos en Proverbios 8. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. La conexión textual entre ambos pasajes no es casualidad interpretativa católica tardía. Es exactamente el patrón que Pablo mismo establece explícitamente. Manrique intervino con el sexto desafío. Sexto pasaje, Padre Toro, y quiero que sea algo del propio Nuevo Testamento, no solamente lecturas retrospectivas del Antiguo. Con gusto, Pastor Manrique. Sexto pasaje, Mateo 3, versículos 16 y 17, el propio bautismo de Jesús. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía:
Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En un solo evento histórico, narrado con detalle por los 4 evangelistas, tenemos simultáneamente al Hijo siendo bautizado en el Jordán, al Espíritu descendiendo visiblemente en forma de paloma, y a la voz del Padre hablando audiblemente desde el cielo. 3 presencias distintas, activas simultáneamente en el mismo momento histórico, cada una claramente diferenciada de las otras 2. Torralba respondió con cierta cautela. Padre Toro, ese texto muestra 3 manifestaciones distintas actuando juntas. Lo reconozco, pero eso no prueba necesariamente que sean coeternas ni de la misma sustancia divina. Podría describir simplemente a Dios, el Padre, a su Hijo Jesús, como ser distinto y subordinado, y al Espíritu como fuerza activa de Dios, sin necesidad de la igualdad ontológica plena que ustedes defienden. Esa es precisamente la objeción arriana clásica, Pastor Torralba, y merece que sigamos avanzando con más textos que abordan exactamente esa pregunta sobre igualdad ontológica, respondió el Padre Luis. 7º pasaje, Juan 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Fíjese en la estructura griega exacta de esa frase. El verbo era proston theon, literalmente hacia Dios, en relación íntima y personal con Dios, y simultáneamente kai theos en ho logos. El verbo era Dios. 2 afirmaciones aparentemente en tensión, mantenidas deliberadamente juntas por el propio evangelista. Distinción personal real, el verbo estaba con Dios, e identidad de naturaleza divina, el verbo era Dios. Bermeo procesando la distinción entre proston theon y kai theos, que el Padre Luis acababa de presentar al cierre de la primera parte de esa conversación, respondió con firmeza renovada, evidentemente decidido a no ceder terreno tan fácilmente. Padre Toro, esa distinción gramatical griega que usted describe con tanta precisión es genuinamente interesante. Y reconozco que demuestra un conocimiento considerable del idioma original. Pero el propio texto griego de Juan 1, versículo 1, en su última cláusula específica, dice literalmente teos en logos, sin artículo definido delante de la palabra teos. Los testigos de Jehová y otros críticos académicamente serios de la doctrina trinitaria tradicional han señalado durante décadas completas que esa ausencia específica del artículo definido, es decir, o teos con artículo versus simplemente teos sin artículo, sugiere fuertemente que el verbo era divino, poseyendo cualidades genuinas de naturaleza divina, sin que eso signifique necesariamente que fuera literalmente el mismo Dios único, que se menciona con artículo definido apenas 2 palabras antes dentro de esa misma frase gramatical. El Padre Luis respondió con precisión gramatical considerable, reconociendo abiertamente que esa constituía una objeción técnica genuinamente seria que merecía un examen exhaustivo y detallado, no una respuesta superficial o apresurada. Esa observación gramatical específica que usted plantea, Pastor Bermeo, requiere que examinemos con todo el detalle posible algo fundamental sobre cómo funciona realmente la sintaxis griega en construcciones gramaticales de este tipo particular, no simplemente la presencia o ausencia superficial del artículo definido considerada de manera aislada. El Padre Luis se preparó para desarrollar ese argumento con la mayor precisión académica disponible. Existe una regla gramatical griega bien documentada y ampliamente reconocida dentro de la propia erudición del Nuevo Testamento, formulada con precisión académica considerable por el helenista estadounidense E. C. Caldwell, en un artículo publicado en 1933, conocida técnicamente dentro de los estudios de griego neotestamentario como la regla de Caldwell.
Cuando un sustantivo predicativo precede gramaticalmente al verbo copulativo dentro de una oración, exactamente como ocurre en la construcción específica teos en hologos, donde la palabra teos aparece posicionada antes del verbo en dentro de la propia estructura sintáctica de la frase, ese sustantivo predicativo tiende consistentemente a carecer del artículo definido incluso cuando su significado resulta completamente definido y específico, precisamente por razones puramente sintácticas relacionadas con el énfasis posicional dentro de la oración, no por ninguna intención semántica deliberada del autor de indicar cualidad indefinida o meramente divina en sentido genérico y difuso. Continuó desarrollando ese argumento gramatical con mayor precisión todavía, consciente de que ese punto específico requería el máximo rigor posible. Si el propio evangelista Juan hubiera querido comunicar deliberadamente que el verbo era simplemente divino en un sentido cualitativo genérico, sin ser literalmente el mismo Dios único y verdadero de Israel, tenía disponible en el idioma griego de su época una palabra específica para ese propósito exacto, teios, que significa precisamente divino en sentido cualitativo o de naturaleza compartida, claramente distinta semánticamente de teos, que se refiere directamente y sin ambigüedad a Dios mismo como sujeto personal concreto. Juan eligió deliberadamente usar teos, no teios, precisamente dentro de la misma frase donde acababa de usar la expresión teos, con artículo definido para referirse específicamente al Padre Celestial. Esa elección lingüística tan deliberada y tan cuidadosamente construida por parte del evangelista, combinada precisamente con la propia regla gramatical de posición sintáctica que acabo de explicar con detalle, sugiere fuertemente y de manera consistente que Juan estaba afirmando con toda intención teológica una identidad genuina de naturaleza divina, plena entre el Verbo y Dios mismo, manteniendo simultáneamente, sin ninguna contradicción lógica interna, la distinción personal real entre ambos que la primera cláusula de ese mismo versículo ya había establecido explícitamente. Manrique, buscando avanzar la conversación completa hacia el octavo pasaje ya prometido anteriormente, intervino en ese momento de la discusión. Padre Toro, considero que ha respondido adecuadamente esa objeción técnica específica sobre el artículo griego. Continuemos entonces con el octavo texto que había anunciado usted mismo al final de nuestra conversación anterior. Con gusto, Pastor Manrique, avancemos entonces hacia ese octavo pasaje bíblico específico. El Padre Luis se preparó para desarrollar ese siguiente argumento con la misma profundidad que los anteriores. Octavo pasaje concreto, Mateo 28, versículo 19, correspondiente precisamente a la propia fórmula bautismal que Jesús resucitado entrega directamente a sus discípulos como mandato final y culminante antes de su ascensión gloriosa. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjense cuidadosamente en algo gramaticalmente decisivo dentro de ese versículo específico. El propio texto griego original dice eis to onoma, literalmente en el nombre, en singular, no en los nombres, en plural, seguido inmediatamente después de tres sustantivos personales completamente distintos, coordinados explícitamente por la conjunción griega kai, que significa y, el Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo. Eso constituye, gramaticalmente hablando, un solo nombre único compartido conjuntamente por tres personas claramente distintas, nombradas de manera explícita y diferenciada. Esa estructura sintáctica específica constituye exactamente la arquitectura trinitaria completa, articulada directamente por el propio Jesús resucitado,
dentro del mandato más solemne, más final y más autoritativo de todo el Evangelio completo de Mateo. Torralba respondió entonces con un argumento que él mismo consideraba genuinamente decisivo y difícil de refutar completamente. Padre Toro, ese texto específico resulta ciertamente notable en su estructura gramatical, no lo voy a negar. Pero el propio libro de los Hechos de los Apóstoles, que describe con considerable detalle la práctica litúrgica real y concreta de la Iglesia Apostólica inmediatamente después de recibido ese mismo mandato, nunca registra explícitamente a ningún apóstol específico bautizando efectivamente con esa fórmula trinitaria completa que usted acaba de citar. Hechos capítulo 2, versículo 38, describe explícitamente al apóstol Pedro instruyendo a la multitud bautizarse simplemente en el nombre de Jesucristo. Hechos capítulo 8, versículo 16, describe a los samaritanos convertidos siendo bautizados solamente en el nombre del Señor Jesús, sin ninguna mención adicional del Padre ni del Espíritu Santo en esa fórmula específica registrada. Hechos capítulo 19, versículo 5, describe exactamente el mismo patrón repetido en la ciudad de Éfeso. Si la fórmula trinitaria completa de Mateo 28 constituyera realmente el mandato práctico concreto que Jesús mismo esperaba que sus propios apóstoles siguieran literalmente en cada bautismo administrado, ¿por qué ninguno de ellos, según el propio testimonio histórico documentado en Hechos, la utilizó jamás explícitamente en la práctica real y verificable de la Iglesia más temprana? El padre Luis reconoció inmediatamente, con toda honestidad, la seriedad genuina de esa objeción histórica y textual antes de responder con la precisión que evidentemente requería. Esa constituye, sin ninguna duda posible, la objeción más sofisticada y mejor documentada que ha presentado usted hasta este momento específico de nuestra conversación esta noche, Pastor Torralba, y merece una respuesta que definitivamente no evada su fuerza argumentativa real. Tiene usted completamente razón en el dato textual concreto que acaba de presentar. El libro de los Hechos, en cada una de las ocasiones específicas donde describe explícitamente una fórmula bautismal efectivamente pronunciada, menciona consistentemente el nombre de Jesús de manera específica, no la fórmula trinitaria completa que aparece registrada en Mateo 28. El padre Luis continuó con precisión considerable, pero necesitamos distinguir con mucho cuidado metodológico entre dos posibilidades interpretativas genuinamente distintas que su argumento tiende a fusionar sin suficiente distinción. Primero, la posibilidad de que esas menciones, relativamente breves dentro del texto de Hechos, describan efectivamente la fórmula litúrgica completa y exacta que se pronunciaba verbalmente en cada bautismo concreto, funcionando entonces como citación textual precisa y completa de esa fórmula ritual. O segundo, la posibilidad alternativa de que esas mismas menciones describan más bien la autoridad teológica específica y el contenido central de fe bajo el cual se realizaba efectivamente cada bautismo, es decir, la confesión explícita de fe en Jesús, como el Mesías prometido y como Señor, precisamente lo que distinguía específicamente al bautismo cristiano del bautismo previo de Juan el Bautista, mencionado explícitamente dentro del propio contexto inmediato de Hechos 19, sin que eso excluya necesariamente que la fórmula litúrgica completa efectivamente pronunciada en la práctica real incluyera también, de manera simultánea, la invocación explícita del Padre y del Espíritu Santo. Continuó desarrollando ese argumento con evidencia patrística adicional considerablemente más detallada, buscando ofrecer una respuesta genuinamente completa a esa objeción tan bien fundamentada.
Y quiero mostrarles ahora algo que resulta genuinamente decisivo para resolver completamente este punto específico de nuestra discusión, la Didaché, ese documento antiguo que ya mencionamos en una conversación anterior, como constituyendo el manual de práctica eclesial concreta más antiguo que poseemos actualmente fuera del propio Nuevo Testamento canónico, datado por la amplia mayoría de los eruditos académicos especializados entre finales del siglo I completo y comienzos del siglo II. Describe explícitamente, dentro de su propio capítulo 7, la práctica bautismal concreta y detallada de la iglesia cristiana más temprana documentada. Bautizad en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, en agua viva. Ese testimonio histórico específico, proveniente precisamente de la generación inmediatamente posterior a los propios apóstoles originales, algunos de cuyos miembros probablemente conocieron personalmente a esos mismos apóstoles, demuestra con considerable claridad que la fórmula trinitaria completa registrada en Mateo 28 constituía efectivamente la práctica litúrgica real y concreta de la iglesia más temprana, no simplemente una instrucción puramente teórica que hubiera sido completamente ignorada en la práctica cotidiana verificable de esa misma iglesia primitiva. Bermeo, sin dejarse convencer completamente por esa evidencia adicional presentada, insistió con firmeza renovada, presentando entonces el 9º desafío ya prometido anteriormente en la conversación. 9º pasaje entonces, Padre Toro, si le queda todavía alguno más genuinamente convincente para presentar esta noche. 9º pasaje concreto, 2 de Corintios 13, versículo 14, correspondiente precisamente a la bendición apostólica final, con la que el propio Pablo decide cerrar deliberadamente esa carta particular. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. El Padre Luis desarrolló ese argumento con detalle considerable. Fíjense cuidadosamente en la estructura tripartita, completa y perfectamente equilibrada de esa bendición apostólica específica. La gracia atribuida de manera explícita y específica a Jesucristo mismo. El amor atribuido de manera igualmente explícita y específica a Dios el Padre. La comunión atribuida de manera explícita y específica al Espíritu Santo. 3 personas claramente distintas entre sí, cada una con su propia función teológica particular y diferenciada de las otras 2, invocadas conjuntamente dentro de una sola bendición apostólica unificada, dirigida explícitamente a toda una comunidad completa de creyentes cristianos. Ese no constituye un texto aislado, ambiguo o de interpretación incierta. Es precisamente la propia fórmula de despedida que Pablo mismo eligió deliberadamente para cerrar una de sus cartas más pastorales, más personales y más teológicamente cargadas de todo su corpus epistolar conocido. Manrique respondió entonces con cierta cautela genuina, buscando examinar esa evidencia con el mismo rigor que había aplicado a los argumentos anteriores. Padre Toro, esa bendición específica podría interpretarse, sin embargo, simplemente como una enumeración cuidadosa de 3 realidades teológicas distintas asociadas conceptualmente con la experiencia completa de la salvación cristiana, sin que exista necesariamente la exigencia lógica de que esas 3 realidades compartan igualdad ontológica plena entre sí de manera necesaria. Gracia, amor y comunión podrían perfectamente constituir 3 dones diferentes y distintos otorgados por Dios. No necesariamente 3 personas coeternas de la misma sustancia divina compartida.
Esa lectura interpretativa alternativa sería genuinamente posible, Pastor Manrique, si el texto se limitara simplemente a mencionar gracia, amor y comunión como conceptos puramente abstractos, flotando sin ningún sujeto personal concreto asociado a ellos. Respondió el padre Luis con precisión considerable. Pero fíjese cuidadosamente en que cada uno de esos tres conceptos teológicos aparece explícitamente atribuido dentro del propio texto griego, a un sujeto personal específico y claramente identificado, la gracia del Señor Jesucristo, no simplemente gracia considerada en abstracto y sin sujeto. El amor de Dios, atribuido de manera específica y explícita al Padre Celestial. La comunión del Espíritu Santo, atribuida de manera igualmente específica y explícita al propio Espíritu. Son, sin ninguna ambigüedad textual real, tres sujetos personales genuinamente distintos entre sí, cada uno actuando con su propia acción característica y diferenciada hacia los creyentes cristianos, invocados conjuntamente con exactamente la misma autoridad apostólica dentro de una sola bendición perfectamente unificada. Torralba presentó entonces el 10º y último pasaje bíblico anunciado previamente para completar esta serie de 10 textos. 10º pasaje, Padre Toro. El último que había prometido usted mismo presentar esta noche. 10º pasaje concreto, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7, tal como aparece registrado en algunas versiones tradicionales más antiguas de la Biblia, conocido técnicamente dentro de los estudios de crítica textual como el Comma Johanneum, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. El padre Luis hizo entonces una pausa considerablemente larga y deliberada antes de continuar hablando. Y quiero ser completamente honesto con todos ustedes esta noche, delante de todo este auditorio presente, porque la honestidad académica genuina exige reconocer abiertamente algo genuinamente importante sobre este texto bíblico específico. La propia erudición textual crítica más rigurosa disponible actualmente, incluyendo a numerosos eruditos católicos serios y reconocidos académicamente, reconoce de manera bastante amplia y consistente que ese versículo específico, tal como aparece citado, no aparece presente en los manuscritos griegos más antiguos, más completos y más confiables del propio Nuevo Testamento que poseemos actualmente. Aparece únicamente documentado en manuscritos latinos relativamente tardíos y en un número muy pequeño de manuscritos griegos considerablemente posteriores, siendo probablemente, según el consenso académico mayoritario, una glosa marginal explicativa que terminó introduciéndose posteriormente dentro del propio texto bíblico durante las intensas controversias teológicas trinitarias del siglo IV y V, no formando parte, por tanto, del texto original genuino que el propio apóstol Juan efectivamente escribió en su momento histórico. Bermeo respondió con sorpresa evidente y genuina ante ese reconocimiento tan directo y tan poco esperado dentro de un debate de esa naturaleza. Padre Toro, ¿está usted mismo reconociendo abiertamente, delante de todos nosotros esta noche, que uno de los textos bíblicos más citados tradicionalmente para defender la doctrina trinitaria resulta ser, en realidad, una adición textual posterior, no original, al propio texto bíblico? Exactamente eso mismo es lo que estoy reconociendo abiertamente esta noche, Pastor Bermeo, y quiero que quede completamente claro para todos los presentes en este auditorio. Respondió el padre Luis con firmeza y con considerable honestidad intelectual. La propia Iglesia Católica, actuando específicamente a través de su Pontificia Comisión Bíblica Oficial,
reconoció formalmente esa realidad textual crítica desde principios mismos del siglo XX, y las traducciones católicas modernas y académicamente serias del Nuevo Testamento, incluyendo específicamente la reconocida Biblia de Jerusalén y otras versiones igualmente rigurosas desde el punto de vista académico, ya no incluyen ese texto específico dentro del cuerpo principal del versículo correspondiente, o lo señalan explícitamente mediante nota al pie como constituyendo una adición textual posterior claramente no original. No voy a defender de ninguna manera ese texto específico como prueba bíblica genuina y auténtica de la doctrina trinitaria, porque hacerlo constituiría sencillamente una deshonestidad académica inaceptable de mi parte. Prefiero, en cambio, apoyar mi argumentación completa de esta noche en los otros 9 pasajes genuinamente originales y textualmente seguros que ya hemos examinado juntos con considerable detalle hasta este momento, añadiendo además un 10º pasaje adicional completamente auténtico que quiero presentarles ahora en su lugar. Torralba, procesando esa honestidad intelectual tan inesperada dentro del contexto de un debate teológico, respondió con cierto respeto genuinamente renovado hacia su interlocutor. Padre Toro, esa honestidad específica sobre el Comma Johanneum me sorprende genuinamente esta noche, y quiero reconocerla abiertamente con el respeto que merece. Adelante entonces con ese 10º pasaje alternativo que acaba de mencionar. 10º pasaje genuinamente auténtico. Juan capítulo 14, versículos 16 y 17, correspondientes a palabras textuales directas del propio Jesús durante su extenso discurso de despedida pronunciado en la última cena. El padre Luis desarrolló ese argumento final con considerable profundidad teológica. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros. Fíjense cuidadosamente en la estructura exacta de esa petición específica. Jesús, hablando explícitamente en primera persona, rogará directamente al Padre, constituyendo este último una segunda persona claramente distinta a quien se dirige específicamente esa petición concreta, y el resultado directo de esa misma petición será el envío inmediato de otro Consolador, Aios Parakletos en el griego original. Literalmente otro de exactamente la misma clase o naturaleza, es decir, un consolador genuinamente distinto de Jesús mismo, pero de naturaleza plenamente equivalente a la suya propia, ya que el propio Jesús había sido, hasta ese preciso momento histórico específico, el primer consolador genuino de sus discípulos durante todo su ministerio terrenal completo. El debate continuó desarrollándose con considerable profundidad durante el resto de esa larga noche, examinando finalmente el argumento decisivo de Bermeo sobre Marcos 13:32, respondido por el padre Luis, mediante la distinción cristológica clásica entre naturaleza divina y naturaleza humana de Cristo, establecida formalmente en el Concilio de Calcedonia, hasta que finalmente los 4 pastores presentes reconocieron, cada uno con su propio grado de honestidad intelectual, que la evidencia acumulada durante toda esa extensa conversación resultaba considerablemente más sólida de lo que habían anticipado al llegar esa noche. Ninguno de los 4 pastores presentó nuevos argumentos adicionales al final de esa larga conversación. El debate había terminado.